Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado. Banda que se llama Iron Butterfly y se llama Ingada la Vida, o también Había una vez en el Jardín del Edén, como lo vieron alguna vez en Los Simpson. Mi querido ingeniero de audio, ponle play y vamos a despegar. Sí, te entiendo. Pero no es en transmisión, es el potenciómetro del envío. Ok. Estaba diciendo ahorita al ingeniero en cabina que soy medio raro la rola, pero no se preocupen, en el podcast se va a escuchar, se va a escuchar bien. A ver quién está por ahí. Hay 4 personitas, esperemos que lleguen más, 5 personas. Pónganle por ahí en el video, manden saludos. ¿Quién está ahí presente al otro lado de la pantalla, por favor? Sí, de hecho ustedes saben que hay un problemilla ahí con la consola, por eso se escucha medio raro. En el podcast, como sale el audio directo, se va a escuchar bien, por eso no hay, digamos que no hay falla. Estoy trabajando ya aquí saludando. Muchas gracias, ahorita le hago llegar sus saludos. Ahí es el momento en que todos sacan el encendedor. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Ok, ya regresamos. Les comentaba, miren, el tema del Jardín del Edén lo podríamos resumir en breves minutos, la explicación, digamos, o la posible ubicación del mismo. Se las voy a dar, pero también les voy a dar registro de lo que es una hipótesis, una teoría bastante buena acerca de la posible ubicación de pues este lugar que es bien conocido, por ejemplo, en la religión judía, religión cristiana, religión católica, musulmana, los mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Muchas religiones hacen señalamiento a este lugar que es donde comenzaría de cierto modo el Génesis, es decir, la vida. Si nosotros agarramos la Biblia, nos vamos a dar cuenta con que el relato comienza con: y el Señor plantó un jardín en Edén, mirando al este, y puso al hombre dentro. Así es como comienza el relato, es decir, nos cuenta cómo pone a Adán, después llega Eva, y toda esta
historia que en algún momento fue una parábola sobre el origen de la humanidad. Fue recogida en distintas formas, pasando desde lo oral hasta obviamente lo escrito, que forma parte eh, de la ley sagrada de los judíos, lo que le llaman ellos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero ellos no fueron los únicos en tomar esta parábola, esta historia. Se sabe que incluso los chinos en sus historias y los musulmanes tienen un particular jardín del Edén, es decir, ellos también tienen su representación del jardín del Edén. Por ejemplo, los celtas no le llaman jardín del Edén, ellos le llaman Avalon, y los cabalistas lo llaman un campo primordial, es decir, ellos le llaman campo primordial devastado por aquellos de los que entraron, es decir, devastado porque según los cabalistas, después de que se incurre en la transgresión de Adán y Eva, el jardín del Edén deja de existir. ¿Por qué es tan difícil dar a una hora con el paradero del jardín del Edén? Bueno, es tan difícil porque no hay un registro, sobre todo arquitectónico. Si nosotros quisiéramos irnos a la Torre de Babel, por ejemplo, todavía existe vestigios de esa Torre de Babel y donde podemos asegurar que ahí estuvo. Una de las maravillas de la antigüedad, por ejemplo, los jardines colgantes del templo de Babilonia, también todavía hay vestigios de este sitio. Entonces no es tan difícil en el caso de estos lugares que están citados tanto en la Biblia como también por la historia y por la arqueología. Pero en el caso del Edén no hubo construcciones que nos dejaran nuestros ancestros como para ahora aseverar en qué lugar exactamente estuvo recogido este paradisíaco lugar. Algunos estudiosos, eruditos en la materia del Antiguo Testamento, no necesariamente religiosos, consideran que el texto, el relato que aparece en este texto es más mitológico que realmente, digamos que histórico. Incluso se ha llegado a sospechar de que ese lugar realmente nunca existió, simplemente forma parte, digamos que del folclore, de las creencias judeocristianas. Pero si ustedes tienen a la mano una Biblia de la mamá, de la abuelita, de la tía, yo los invito a que tomen la Biblia. Nos vamos a ir al Génesis, nos vamos a ir al principio de esta escritura, y ahí nos aparecen unas pequeñas pistas que nos podrían decir en dónde estuvo, de haber existido, dónde estuvo el jardín del Edén. Esta información yo la saco de un artículo que escribiría un egiptólogo llamado David Rourke, el cual él, con una Biblia en la mano, con un mapa en la otra y sobre la mesa muchísimos libros al respecto, él dice que encontró exactamente el lugar en donde en algún momento estuvo el jardín del Edén, que ahora todavía existe el sitio obviamente, pero ya no vamos a encontrar aquel paradisíaco sitio del cual nos hablan las escrituras. Tras cotejar estas fuentes históricas, arqueológicas, bíblicas también, textos del Antiguo Testamento, este señor David Rourke pues señala que el primer género de la humanidad, es decir, Adán y Eva, se encontraban a orillas del lago Urmia, es decir, Urmia, Urmia, cerca de la ciudad de Tabriz. Esto en la frontera entre lo que conocemos actualmente como Turquía e Irán, y a 2 pasos de los míticos yacimientos sumerios de Irak. Ahí se formaría, digamos que un pequeño triangulito entre estos sitios. Traía el mapa, pero bueno, esto se los voy a enseñar un poquito más adelante porque también está interesante. Bueno, así a grandes rasgos este hombre señala que ahí es el sitio en donde es el asentamiento. ¿Qué es lo que lo lleva a esta aseveración, a esta conclusión? Bueno, en la frontera de Turquía e Irán existe un lago, el lago Urmia. No lejos de ahí hay un yacimiento llamado Göbekli Tepe, Monte Ombligo, un conjunto megalítico descubierto en 1995
en el cual se halla en el curso superior del río Éufrates y el río Tigris. Estos ríos son muy importantes para las civilizaciones antiguas, desde los sumerios hasta los egipcios. Aparece citado estos dos sitios. Ahora, al parecer, esta región es la que nos habla la Biblia, que es donde estaba ubicada el jardín del Edén, en un solitario desierto de piedra caliza al sureste de Turquía. Como les había mencionado, digamos que tenemos aquí a Siria, Irak e Irán. Se forma un triángulo y en medio de ese triángulo vendría a ser en donde podría estar o pudo haber estado el jardín del Edén en algún momento. ¿Hace cuánto? Bueno, aproximadamente hace unos 11.500 años de antigüedad, tomando en cuenta que la civilización egipcia tiene una antigüedad más o menos, a ojo de buen cubero, de unos 6.000 años, 6.500 años de antigüedad. El jardín del Edén aparecería en la Tierra y desaparecería también hace aproximadamente 11.500 años de antigüedad. En este punto estratégico, y si nos vamos un poco más a lo que es la antropología, en este punto estratégico, 11.500 años atrás, y si también somos partidarios de esta idea de la evolución según Darwin, en ese momento ya había escultores de la época paleolítica, los cuales estos hombres tallaron dibujos en columnas que adornaban el recinto sagrado en donde el clan rendía culto a sus muertos. Esto también llama mucho la atención porque el culto a los muertos lo hemos hablado en diferentes programas, en algún momento lo vamos a tocar. El hombre desde los anales de la historia le ha rendido culto tanto a los seres de la naturaleza, llámese madre naturaleza, cielo, sol, lluvia, etcétera, etcétera, pero también le ha rendido culto y le ha rendido respeto a sus muertos. En este caso, estas personas que habitaron hace 11.500 años esta región dejaron huella del culto, del respeto hacia sus muertos. Estos hombres, que ya para el paleolítico estamos hablando de seres que eran cazadores y que eran recolectores, fueron capaces de conocer el trigo, de saber las propiedades del trigo, comenzaron a sembrarlo, comenzaron a cosecharlo y a su vez comenzaron a subsistir a través del trigo. Este trigo, ¿de dónde venía? Bueno, obviamente no apareció por obra del Espíritu Santo, por obra de gracia de Dios, sino que este trigo crecía en las laderas de la cordillera de Tauro y en las fértiles tierras que rodean los lagos Van y Urmia. Podría decirse entonces que el origen de la agricultura se encontraría exactamente en este punto de la tierra, les repito, entre Siria, Irak e Irán. Al menos eso es lo que develan las investigaciones y es hasta donde podemos alcanzar a rascarle hasta que pues se invente la máquina del tiempo, podamos ir a los anales de la historia, hasta Adán y Eva, y saber exactamente en qué parte de la tierra se dio esto. Ahora, esto es el registro bíblico un poco histórico. Hay una hipótesis que a mí se me hace muy interesante y que de hecho yo voy a ahondar más en el tema en esta ocasión. No sé si ustedes sepan acerca del continente de Mu, así M-U, si lo han escuchado en algún momento nombrar, ¿qué es esto del continente de Mu? Bueno, es un continente que al parecer se perdió también en los anales de la historia. Es un continente que estaría del lado izquierdo del continente americano. Aquí tengo el mapita para que sea un poquito más fácil de que me vayan agarrando la onda. Miren, esto que estamos viendo aquí, esto es África, esto es América, aquí está el continente de Mu, y esto que vemos aquí en medio es la Atlántida, que ya hemos hecho un programa acerca de esto, del continente de la Atlántida. Bueno, un británico de nombre James Churward, el cual vivió entre 1851 y 1936, dedicó gran parte de su vida a esta investigación, no nada más a llegarse a preguntar y a contestarse a sí mismo en dónde había estado el jardín del Edén, sino que él de ahí se lleva una teoría bastante peculiar acerca del continente perdido de Mu. Según la teoría de este inglés, es posible que el jardín bíblico del Edén no estuviese precisamente en Oriente, en el próximo Oriente, sino en un antiguo continente que se hundiría en el Océano Pacífico, así como se los mostré aquí en la lámina.
La historia bíblica de la creación nos dice que Dios creó los cielos, la tierra, bosques, mares, volcanes, montañas y al ser humano en 7 días. Es una historia, es una epopeya que duraría 7 días con sus 7 noches. Eh, Algunos creen que estuvo cerca de el Nilo, algunos del Valle del Éufrates, como les he comentado hace unos momentos, que yo me atrevería a aseverar, desde mi punto de vista personal, es de que todo apunta de que el Jardín del Edén estuvo en algún momento en ese lugar, entre Irak, Irán y lo que conocemos como Siria. Estas afirmaciones pueden ser aparentemente probadas llevando las evidencias conseguidas por este inglés, porque él se dio a la tarea no nada más a hablarlo, sino a tratar de demostrarlo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él tenía en su poder unas tablillas digamos que eran entre comillas sagradas, que fueron encontradas cerca de la India. Estas tablillas, ya cuando se logra traducir, hablan acerca de un extraño país de 64 millones de habitantes hace unos 50.000 años de antigüedad. Esta civilización habría desarrollado una superior muestra de evolución comparada con las culturas que existían en aquel tiempo, y también describe lo que podría ser la creación del hombre en esta misteriosa tierra llamada Mu. Es el nombre de esta tierra, de este continente, por el tamaño de la masa que ocupa, hablando geográficamente. Aquí se los voy a poner otra vez. Esto vendría siendo el continente de Mu. Si se dan cuenta, esto no podría ser un pedazo de tierra solamente, no podrá ser una isla, sino por el tamaño de la mesa es un continente, o podríamos estar hablando de un continente. Según los partidarios de la existencia de este continente perdido de Mu, las referencias sobre esta tierra más allá del Gran Mar Oriental y del Océano Pacífico, este lugar también llamado patria de una civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, se convertiría en un importante descubrimiento dada a las investigaciones de este señor Churward, pero también de la mano con otro investigador llamado Augustus Le Plongeon. Este señor viviría entre 1825 y 1908. Este hombre fue fotógrafo, anticuario y arqueólogo amateur británico. Él hizo estudios de diversos yacimientos arqueológicos precolombinos, particularmente de la civilización maya aquí en nuestro país, en la península de Yucatán, y a pesar de que sus escritos contienen numerosas nociones de carácter excéntrico, pues fueron rechazadas por la comunidad científica de aquel tiempo. Este señor Augustus contribuiría de todos modos con una fuente inapreciable de material fotográfico sobre las ruinas arqueológicas y los glifos de la escritura maya. Si lo vamos a poner desde un punto de vista totalmente arqueológico, tenemos que hablar que las civilizaciones más antiguas de las cuales tenemos conocimiento hasta hoy en día, del subcontinente indio, emergieron de ahí, del continente indio. Por acá tengo una pequeña ilustración, aquí está. Dos ciudades muy importantes. Una de estas ciudades fue la llamada Harappa o Jarapa, y Mohenjo-Daro. Aquí está la ilustración, aquí podemos ver cómo está la India, aquí lo estoy señalando, y bueno, de donde vendrían estas civilizaciones sería en esta parte, de hecho viene ahí con letra para que lo puedan apreciar, ¿ok? ¿Esto cuándo fue? Bueno, alrededor del 2500 antes de Cristo, es decir, es una civilización, digamos que no tan antigua como lo que sería la egipcia, porque la civilización egipcia tiene una antigüedad aproximadamente de de unos 5000 años, ya redondeando los números. En estas aldeas del subcontinente o del Valle Indo, un conjunto de áreas se dominaba aún más. Ahora, con las nuevas excavaciones que se llevaron a cabo últimamente, estamos hablando últimamente pues 60 años a la fecha más o menos, se dieron cuenta que estas culturas del Indo es demasiado
restringido el acceso. Hubo mucha comunidad científica que no pudo tener acceso. ¿Por qué? Permisos, me imagino, burocracia en el mejor de los casos, pero no permitieron mayores excavaciones en esta parte. Ahora, lo que sí se descubrió a donde se pudo hacer las excavaciones y de lo que sí se tiene una noción completamente buena, es que en un principio en este sitio estuvo habitada por grupos de agricultores. Luego comenzaron a aparecer ya las llamadas ciudades fortificadas, es decir, pasan de unas simples chocitas a ciudades ya fortificadas con atalayas, con obviamente muros, y a esta época se le conoce como periodo inicial del Indo. En esta fase, digamos que formativa de esta civilización, estamos hablando entre el 2700 y el 2400 antes de Cristo, cuando la diversidad regional primitiva fue reemplazada por una cultura más avanzada, más evolucionada, hacia el año 2400 antes de Cristo. Se había desarrollado ya entonces una compleja civilización urbana comparable con, por ejemplo, Egipto o Mesopotamia, que es de las civilizaciones más antiguas de las cuales tenemos nosotros conocimiento, al igual que las civilizaciones de las cercanas al río Nilo, las cuales tenían sedimentos sumamente fértiles y permitían que los asentamientos fueran cada vez más y más fructíferos. La hipótesis de este señor de buen Churward pues parecería confirmarse entonces, ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los que se encuentran ahora en la isla de Pascua. ¿Dónde está la isla de Pascua? Bueno, está muy cerca de Inglaterra, y esta isla de Pascua es muy conocida, es muy importante porque ahí se encuentran, no sé si ustedes hayan visto estas grandes edificaciones de piedra que tienen forma humanoide, que nada más se ve hasta aquí, es decir, hasta los hombros. Algunos creen que más abajo está de cuerpo completo, pero son figuras monolíticas bastante grandes. Cuando las culturas prehistóricas del Valle del Indo se preparan para desprenderse, para evolucionar aún más, en un sentido bastante estricto, estábamos hablando de una prehistoria, pero ahora ya no hablamos de una prehistoria, ya estamos avanzando, estamos de cierto modo evolucionando, dando un paso más allá. Se cree que la prueba más contundente de esta civilización pues se alude sobre la existencia de una prueba bastante ocurrida hace miles de años desde la zona del Pacífico, cerca de la costa sudamericana, como se los enseñaba hace ratito en la lámina. Se las voy a poner otra vez en pantalla para las personas que me están mirando. Aquí está. Ok, ahí ya lo estamos viendo. Las civilizaciones más antiguas hasta este momento en nuestra línea del tiempo, estamos hablando que es Egipto, Asiria y la civilización del Valle del Indo y el Perú prehispánico y la isla de Pascua. En menor medida podríamos hablar, por ejemplo, de los mayas, pero los mayas tendrán su esplendor todavía mucho tiempo posterior a estos datos que estamos hablando ahorita. Sin embargo, y muy curiosamente, compartirían similitudes artísticas como por ejemplo la escritura jeroglífica, las creencias comunes que son del tipo solar, que estas civilizaciones tenían dioses solares, y tanto en Egipto, Asiria y los nativos de la isla de Pascua conservarían una leyenda bastante similar. En Egipto y en Asiria se trataba del mito originario de la Atlántida, y en la isla de Pascua existe la memoria de una antigua patria, deidad también, llamada Hiva, H-I-V-A, Hiva, que se hundió por un cataclismo y que se produjo la migración entonces a la isla de Pascua. Posiblemente esta civilización, esta patria, como le llaman ellos, de Hiva, estaremos hablando de que fue la Atlántida, que se hundió. Nadie sabe qué pasó después. Al parecer, a la hora de hundirse, la poca gente que sobreviviría
pues emigraría hacia la isla de Pascua y de ahí a otras partes del mundo. El testimonio, por ejemplo, de los aymaras de Perú y de Bolivia constituye otra evidencia de esta memoria común entre estas civilizaciones, ya que también hace referencia a esta tierra perdida y en la misma ubicación exactamente. Aunque en el caso de la isla continente llamado Atlantis o Atlántida, como la vemos aquí les voy a mostrar otra vez el mapita, está aquí. Esto vendría siendo la Atlántida entre el continente americano y el continente africano. Muy pegado, por ejemplo, con esta parte del continente americano donde tenemos a Brasil, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar un mapa un poco más moderno. Todavía no se ha demostrado a ciencia cierta la existencia de la Atlántida, a pesar de que ya los antiguos griegos hablaban de ella como una cuna de la civilización. Posteriormente ya no sería la Atlántida, posteriormente sería el continente perdido de Mu. Mu y la Atlántida, déjenme decirles que son dos continentes diferentes. No estamos hablando del mismo con diferente nombre o en diferentes etapas de la civilización del hombre. Estas leyendas se van aunando cada vez más y más, e incluso llegamos a ver ciertas similitudes entre, por ejemplo, leyendas del pueblo indígena de Mapuche, esto al sur de Chile y también en la Patagonia Argentina, quienes incluso estos personajes, estos ancestros, mencionarían ser descendientes de una raza venida de tierra tragada por las aguas, la cual justamente, según su historia, llevaría el nombre de Mu. Además de esta tradición, se podrían apreciar la leyenda de las serpientes. Es una leyenda muy bonita. En algún momento, cuando toquemos el tema de leyendas, voy a hablar de este tipo de leyendas antiguas. Esta leyenda, si gustan ustedes irse a Google y buscarla, se llama Tren Tren y Kai Kai. Estas son dos serpientes que, al parecer, según la historia, por ahí me están diciendo, se pasmó en la web. Te agradezco mucho que me estés comentando, nada más por favor. Déjame concentrarme en el tema. Ahorita voy atendiendo, en el comercial voy atendiendo todo lo que vaya pasando para no ir perdiendo el hilo del tema, por favor. Según estos mapuches, hace mucho tiempo existieron dos serpientes llamadas Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú, que denominaban las aguas, y Tren Tren, ella dominaba el fuego. Un día Kai Kai se enojó y con su cola, que era la de un pez, comenzó a golpear las aguas, las cuales inundarían toda la región y arrasarían con este continente, es decir, con el continente de la Atlántida. De hecho, aquí les tengo una ilustración. Ahí vemos a las dos serpientes discutiendo, peleando, y bueno, en algún momento fue que se golpean tan fuerte que unen esta parte de la tierra. Como la población y los animales estaban desesperados, pues ya casi no quedaba terreno sin agua y las aguas seguían subiendo, invocaron desesperados la ayuda de Tren Tren, quien vino en su ayuda y subió a todos, es decir, humanos y animales, sobre su lomo, salvándolos de morir ahogados. Bajaron entonces las aguas y todos siguieron su vida tranquilamente. Se dan cuenta que esto tiene una gran similitud con el mito o la historia del arca de Noé, como de repente la tierra se empieza a inundar, aparece un salvador, el salvador lleva en su lomo a hombres y animales y los salva finalmente de un trágico final, de un trágico desenlace. Bueno, pues ya estamos en la media, es hora de que nos vayamos con una rolita. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de la banda de Therion, y de hecho esto viene en su nuevo disco que van a estar presentando aquí en la Ciudad de México, aquí mismo, de hecho en el Circo Volador, los primeros días del mes de mayo, a finales del mes de mayo. Esto que vamos a escuchar, de hecho, es su segundo sencillo. Esto, no, mentira, todavía no, es la última, perdón, los estoy emocionando de más. Sí es de Therion, pero lo que vamos a escuchar se llama Raven of Dispersion. Vamos a cerrar el programa con esta rola que está estrenando Therion, pero ahorita vamos con Raven of Dispersion, es decir, los cuervos de la dispersión.
estación. Esto es Veritas de Universus, no se muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de agua o simplemente A ver, ahora sí. despejar. No se escucha muy bien por aquí, podrías hablar más alto. Bueno, ya traté de subir el volumen de mi voz. Se pasma en la web. Sí, de hecho ya les había comentado que hay un problemilla con mi teléfono. Se pasma a veces el video. Me doy cuenta porque me estoy viendo de que se pasma, entonces son problemillas, digamos que técnicos, que no es tan necesario reportarlo. Repórtenme cuando no se escuche nada, ese sí se los voy a pedir de mucho favor. Y me gustaría mucho que también me estuvieran comentando qué es lo que piensan del tema, si han escuchado historias o qué les parece pues esta onda del Jardín del Edén, la Atlántida, el continente perdido de Mu. Vamos a escuchar la rolita, hago una pequeña pausa y yo regreso con ustedes. Ok, ya volví. Compañero, no se escucha nada. Tengo las dos aplicaciones. El tema está bastante interesante. Pues sí, o sea, ahí tenemos en cabina, hay registro del volumen, se está escuchando en la transmisión. A lo mejor tienes que refrescar tu explorador, porque en la transmisión sí se escucha bien. De hecho, la transmisión aquí en el Facebook también se escucha bien.
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Ok, ya estamos de regreso. Miren, les voy a mostrar un mapa. Un mapa que está un poco más fácil de entender acerca de esta región de Mu, de este continente perdido. En el mapa que yo les había mostrado anteriormente, se logra, digamos que apreciar, pero no se entiende del todo bien cómo estaba esto. Miren, este es un mapa, digamos que no tan detallado, pero este mapa es aún más detallado. ¿Qué es lo que podemos ver en este mapa? Bueno, en primera, yo me gustaría mucho que vieran la dimensión de la tierra de esto que está delineado. Esto que está aquí es Australia, actualmente como lo conocemos. Y en esta parte de aquí, esto es el continente americano. Es decir, tenemos por acá está México, esto vendría siendo Estados Unidos, Canadá, Groenlandia. Se dan cuenta, o sea, para que nos demos más o menos cuenta del tamaño, las dimensiones de este continente perdido de Mu, estaba del tamaño de la mitad del continente americano. O sea, un pedazo de tierra muy, muy, muy grande. Ahora, el hundimiento del continente de Mu pudo haberse producido, hablando un poco científicamente, por la colisión de esta isla continente con la placa tectónica sudamericana, que está deslizándose continuamente sobre el fondo del océano Pacífico, dando lugar entonces al hundimiento de este continente, de esta masa de tierra gigantesca. No obstante, desde la aparición del Homo sapiens hasta la actualidad, hasta nuestros días, la subplaca de Nazca se ha deslizado solo 500 metros bajo el continente americano. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, las placas tectónicas de la Tierra, ustedes saben que están así. Cuando se producen los terremotos es cuando se deslizan y chocan. En este caso, esta placa solamente se ha movido debajo. Este es el continente americano, esta es la placa del Océano Pacífico. Lo que está haciendo es meterse debajo del continente americano. Pero desde la aparición del Homo sapiens hasta nuestros días solamente se ha metido 500 metros, es decir, es muy muy poco como para haber provocado un terremoto de apocalíptico y haber desaparecido esta facción de tierra tan grande. ¿Cuánto se está moviendo? Más o menos unos 2,5 centímetros al año, es decir, es prácticamente imperceptible lo que se está moviendo, lo que pondría en una tela de juicio esta hipótesis de que de la noche a la mañana el continente de Mu simplemente desapareció, así como lo hizo en su momento la Atlántida o el continente del Atlantis. Ahora, aquí entra otra teoría, digamos que no está tan basada científicamente o bíblicamente, que es la de los extraterrestres. Que alguna de estas naves, alguna de estas civilizaciones que supuestamente nos han estado visitando desde los anales de la historia, fueron las encargadas de hundir este continente de Mu y arrasar con la civilización que existía en esa porción de la Tierra. Hace aproximadamente 200.000 años se expandieron por Nueva Guinea y el sudeste de Asia, también por Centroamérica y Sudamérica, no muy lejos del lago Titicaca, en Tiahuanaco. Aquí hay un puerto muy importante, ya que en aquella época había un mar interior en lo que ahora conocemos como Brasil, que conectaba con el océano Atlántico. Llegaron a la Atlántida supuestamente hace 30.000 años y a Europa hace 17.000 años. Estos seres serían los que supuestamente influirían a los griegos, ya que el alfabeto griego es un derivado del alfabeto Mu. ¿Cómo se asevera esto? Bueno, por lo que les comentaba, de que existen estas tablillas con alfabeto que durante miles de años no se pudieron leer hasta que alguien se dio la tarea de tratar
de traducirla en todos los idiomas conocidos, es decir, griego, latín, sánscrito, hebreo, arameo, obviamente también castellano, francés, alemán, ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando por fin se logra esta traducción de las tablillas, nos vamos dando cuenta de las similitudes entre este alfabeto y el alfabeto griego. El alfabeto griego antiguo, no digamos que era el griego que hablaba, por ejemplo, Alejandro Magno, no el griego que existe aún ahora en nuestros días. Los idiomas han ido a lo largo del tiempo pues cambiando. Por ejemplo, en Egipto se habla todavía egipcio, pero el antecesor de ese idioma fue el llamado copto, que incluso es en el que está en la piedra de Rosetta, una piedra muy famosa. Ahí podemos encontrar el griego antiguo, podemos encontrar también el copto. Bueno, cuando nos damos cuenta de estas similitudes entre este alfabeto y el de los griegos, también nos damos cuenta que ellos, esta civilización del continente de Mu, tenía grandes conocimientos materiales y espirituales predecesores a los árabes, que es una cultura también bastante antiquísima, ya que los números arábigos, es decir, los números árabes, provienen de los mayas, atlantes y de Mu. Hay muchas similitudes y la verdad es que es la diferencia de años entre una civilización y la otra es bastante notable. Algo tuvo que haber sucedido ahí, es decir, un medio de comunicación entre estas civilizaciones con cientos, con miles de años de diferencia, pero a final de cuentas, si nosotros nos ponemos a estudiarla, nos damos cuenta que hay estas similitudes que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar pasar, porque están muy, muy marcadas. Ahora, se dice que estos seres visitantes construirían también la Gran Pirámide de Egipto y muchas otras. Se habla también incluso aquí de los mayas, pero bueno, no voy a ahondar tanto en esta parte de la información, porque ya habrá un programa donde hablemos específicamente de estos seres grises, verdecitos, azules, que supuestamente han estado visitando a las civilizaciones, a nuestro planeta, a nuestro mundo desde hace muchos, muchos años. Ahorita que estaba la canción me comentaban que por qué me estoy saliendo un poco del tema de lo que era el Jardín del Edén. Bueno, no es que me salga del tema, es que es una teoría para aquellos que no creen o que las pruebas no son suficientes de que el Jardín del Edén hubiese estado entre lo que es Siria, Irak e Irán, que es la teoría que yo más me inclino, la que yo más me atrevería a aseverar como la real. Bueno, este continente de Mu, al tener tantas similitudes con lo que fueron las primeras civilizaciones, la egipcia, sumeria, mesopotámica, etcétera, etcétera, dan también cuenta de que muy probablemente aquí, en este lugar que ya no existe lamentablemente, de haber existido en algún momento, sería la cuna de la humanidad, no nada más de la civilización, sino la cuna de la humanidad. Entonces, si el Jardín del Edén existió y no nada más es un relato bíblico, pudo haber sido aquí, en este continente ya inexistente, en este continente perdido de Mu. Este señor que les comentaba, este inglés que dedicó su vida a estas hipótesis de apellido Churward, intentó tener acceso a ciertos denominados tesoros depositados en algunos monasterios de África. Cuando él visita estos lugares, el monje, el abad, pues se muestra receloso, le da una negativa, no se los puede mostrar porque él lo considera tan sagrado como para simplemente mostrárselo a cualquier persona. Pero después de 6 meses de haber estado duro y dale pidiéndole al abad que le mostrara estos, ellos denominaban tesoros, pero realmente no se sabía lo que había dentro de estos tesoros. Si hablábamos de oro, de plata, si hablábamos de joyas, diamantes, zafiros, esmeraldas, rubíes, etcétera. Bueno, después de 6 meses de que Churward pues le pide al abad día y noche que le deje verlos, que le deje analizarlos, pues finalmente se los muestra, y estos tesoros sagrados son tablillas de barro cocido. El investigador Churward cuenta que él las limpia con sumo cuidado con una pequeña brocha, se pone a tratar de descifrarlas, ya que era un idioma totalmente perdido, nadie tenía conocimiento si había vocales, si qué tantas consonantes había, cuántas palabras estaba hecho el alfabeto para poder hablar
y traducir este idioma, la fortuna, por ahí dicen la fortuna por fin le puso buena cara y después de muchos años de estudio, las tablillas revelarían entonces hechos de importancia que demostraban que eran registros auténticos de este continente perdido de Mu. Sin embargo, al finalizar la segunda tablilla, es decir, la traducción de la segunda tablilla, la historia se interrumpe de manera brusca en un punto sumamente interesante. Aunque las siguientes tablillas no eran de la misma época, es decir, no pertenecían a la misma parte de la historia, de todos modos detallarían partes de la creación de la tierra, por ejemplo, de la creación del hombre, así como el lugar donde apareció por primera vez el hombre, y ese lugar, según estas tablillas, era Mu, el continente perdido de Mu. Es decir, en pocas palabras, el jardín del Edén o la cuna de la civilización, como nosotros lo podríamos llamar. Después de esto, este señor pues viaja un poco cabizbajo, pero con las traducciones bajo el brazo. Se lo presenta a varios maestros de distintos templos de la India y de Birmania, pero pues siempre era recibido con cierta desconfianza por ser inglés. Porque, bueno, brevemente lo explico. Inglaterra estuvo dominando mucho tiempo a la India hasta que finalmente se logró independizar. Entonces la India le tenía cierto recelo, cierto resentimiento a los ingleses por todos estos años que habían sido dominados. Es por esto que cuando este Churwal llegaba a estos templos de Birmania y de la India buscando respuestas, pues los abad, los monjes, no, ni siquiera le hacían caso, es decir, le hacían, en pocas palabras, le hacían el fuchi. Se desanimó este señor, incluso llegó a perder la fe de la tarea que estaba realizando, pero como ya había obtenido él información valiosa de estas tablillas, él decidió entonces estudiar los escritos de todas las civilizaciones antiguas y compararlas con la leyenda del continente perdido de Mu. ¿Qué encontraría este señor? Bueno, lo que ya les mencionaba anteriormente, él se dio cuenta que el continente perdido de Mu, la civilización que habitaría en algún momento este continente, tenía muchísimas similitudes con los griegos, con los caldeos, con los babilónicos, persas, egipcios e hindúes, y llega él entonces a la conclusión de que todo saldría del mismo sitio, es decir, del continente perdido de Mu, del jardín del Edén, y que en algún momento se comenzaron a regar estas personas por toda la tierra y que comenzaron también a vivir dentro de estas civilizaciones antiguas. Continuando con sus investigaciones, este señor descubrió que el continente perdido se había extendido desde algún lugar al norte de Hawái hasta al sur de las islas de Fiji y de Pascua, y fue aparentemente también el hábitat original del hombre. Se enteró de que este hermoso continente, en este lugar existía un país y en el cual había vivido un pueblo que colonizaría la tierra, obviamente no de la noche a la mañana, sino que esta tarea tomaría miles de años, hace aproximadamente, para ser exactos, 12,000 años atrás. Este continente fue destruido aparentemente por terremotos y por volcanes, lo cual provocaría el hundimiento de la civilización y lamentablemente también la pérdida de la cuna de la vida, la cuna de la humanidad tal cual. Se puede rastrear incluso aún ahora la historia de Mu hasta la India. Se puede hablar también incluso de Egipto. Se puede hablar de que se construyeron templos en el monte Sinaí, donde Moisés recibiría las tablas de los 10 mandamientos, y esta posibilidad abre totalmente una gigantesca ventana. Es decir, si este continente existió, porque al parecer existen estas tablillas, hay pruebas fehacientes, es decir, las podemos ver, ahora ya se pueden leer, podemos analizar la historia y sin ser, digamos que refunfuñar, podríamos pensar entonces que este continente, por acá les tengo otra lámina un poco más moderna,
Esto es América, esto es parte de Europa y esto es parte de África. Para mí es muy importante que vean este mapa para que se den cuenta el tamaño, las dimensiones de este continente perdido. Era más o menos de la mitad del continente americano, más grande que el continente africano, pero que lamentablemente por alguna razón que ahora no conocemos y que yo creo que vamos a tardar muchísimo tiempo pues en conocer, desaparecería. Sin afán de parecer disco rayado, para aquellos que quieran preguntarme, oye, pues el tema en el Jardín del Edén, ¿qué onda con el Jardín del Edén? ¿Existió o no existió? Si tú le preguntas a un judío, te va a decir que sí. Si le preguntas a un cristiano, te va a decir que sí. A un católico, a un testigo de Jehová, etcétera. Ellos te van a decir que sí. ¿Dónde está o dónde estaba? Yo creo que muy pocos de ellos te van a saber decir dónde estaban. Comenzando el programa, yo les daba la información muy pronta, vamos, así muy sin agua va, porque las investigaciones, la arqueología y la antropología nos han dicho, nos dictan con mucha razón de que el Jardín del Edén, bíblicamente hablando y un poco históricamente hablando, se encontraba en lo que hoy conocemos entre Siria, Irak e Irán. Exactamente, es decir, como si fuera un GPS diciéndoles cuántos minutos, cuántos grados, oriente, norte, sur, poniente, etcétera. No se puede saber porque ustedes saben que ahora pues es un vasto desierto esta región de la tierra, Irak, Irán y Siria. El texto bíblico nos habla de un lugar paradisíaco, nos habla de fuentes, de ríos, de bosques. Ahora ya no existe nada de eso en esta parte de la tierra. Se cree y algunos teólogos comparten mi visión de que en el momento en el que Adán y Eva son expulsados del Jardín del Edén, del paraíso, este paraíso deja de existir, es decir, desaparece de la faz de la tierra. No se le vuelve a ver, Adán y Eva no vuelven a verlo, es decir, no regresan porque al ser ellos exiliados pierden el derecho de regresar a este sitio. Y como les mencionaba también al principio del programa, no hay vestigios arqueológicos que nos digan en este sitio estuvo el Jardín del Edén, alguna tablilla, alguna inscripción, alguna piedra labrada con algún dibujo, con alguna letra, con algún símbolo, con algún signo. No lo tenemos, tenemos solamente el relato bíblico y por otro lado tenemos una investigación de más de 50 años de dos personas diferentes, las dos inglesas, que nos hablan no nada más de la cuna de la humanidad, sino que nos hablan también de un continente que desaparecería, el continente de Mu, y que ellos hasta la tumba se llevarán la idea de que en este continente perdido de Mu fue donde existió el bíblico Jardín del Edén y donde vendría a ser la cuna de la civilización y de la humanidad. Por mi parte, esto ha sido todo aquí en su programa. Les agradezco muchísimo a las personas que me estuvieron mirando, aún con las fallas técnicas, a las personas que van a escuchar el podcast el domingo en punto de las 7 de la noche. Por ahí le mando saludos a mis queridos hermanos Juan Alfonso y al otro Juanito. Perdón que no me acuerdo de tu segundo nombre, mi hermano, pero pues ustedes saben quiénes son, mis queridos hermanos Juanes. Las personas que estuvieron viendo el video también en vivo y a las que la van a ver posteriormente en cuanto se suba a la red, se los agradezco mucho. Y ahora sí, los voy a dejar con esta especie de primicia aquí en Circo Volador Radio. Este es el segundo sencillo del último disco de la banda de Therion. Esto que vamos a escuchar se llama Resurrection. Si tienen oportunidad, por ahí ya está en el canal de vivo de Therion oficial. Ahí pueden ver el video también y la rola. Nos vemos, nos escuchamos dentro de unas semanas. Si es que no sucede nada en el camino, se los agradezco mucho. Los dejo con mi compañero Grajales en Asia. Bueno, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los voy a dejar con un pedacito de la canción en lo que yo acomodo mis chivas y me salgo.